hermanos, gracias por estar atento y preparándose ya para su clase de doctrina. Quiero comentarle que muchas cosas que nosotros tenemos que alcanzar en la vida, en esta carrera, vienen por la misericordia de Dios sobre los que se esfuerzan. Eso es lo que le dijo el Señor a Josué. Le dijo, esfuérzate y sé muy valiente, ¿verdad? Se lo repitió constantemente para poder entrar en Canaán, en la tierra prometida. Aunque el Señor ya hizo el sacrificio para que nosotros alcanzáramos todo, también Él espera de nosotros una mía extra, un esfuerzo que queda del lado de nosotros, que ese esfuerzo se radica en el interés, en la lucha y en el querer uno alcanzar más allá de lo que ha podido alcanzar. Entonces yo le quiero invitar a que usted no se desprenda de sus clases de doctrina básica, que se esfuerce, porque acuérdese que la Biblia dice que no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios que tiene misericordia. Entonces hay que correr para que Dios tenga misericordia de nosotros, ¿verdad? Entonces lo invitamos a continuar y no desprenderse de sus clases de doctrina básica y le damos la bienvenida para la clase del día de hoy. Que el Señor le bendiga. Bendiciones. Si nosotros logramos apartar lo precioso de lo vil, francamente, lo que salga de nosotros va a ser la boca de Dios. Hermano, está en la proclama, te lo digo por anticipado. Si yo dije que van a haber recuperaciones, van a haber, dice el Señor, yo voy a velar porque eso se dé, porque eso a mí me satisface, dice el Señor. ¡Aléjese del mundo! Usted ya fue bautizado y el Egipto quedó atrás. ¡Saque el Egipto que lleva adentro! Dios se encarga de bendecir al hombre que tiene un corazón correcto. Él está aquí, yo no sé si lo cree, y como está aquí, Él quiere hacer un milagro en tu vida. Y vamos en un mismo sentir, en una misma sincronía, nos volvemos un ejército poderoso. Si te animas a ir mar adentro, si te pones a buscar como aquel hombre que busca un tesoro, Dios te va a sorprender. El que protege a su iglesia sigue todavía protegiendo y ha levantado, amado hermano, escuderos, protectores para que cubran a su iglesia. Que el Señor te conceda tener en tu mano el anillo para que puedas sellar tu generación. Dios se va a levantar un ejército extraordinario de los que maduraron, de los que crecieron, de los que están ahí en la casa, de los que reconocen una cobertura apostólica. Este es un año de abundancia para los hijos de Dios. No les va a faltar nada. Y lo que has perdido lo vas a recuperar. Así dice el Señor. Este es mi pacto que hago contigo. Mi espíritu que está sobre ti y mis palabras que he puesto en tu boca no se apartarán de tu boca, ni de la boca de tu descendencia, ni de la boca de la descendencia de tu descendencia, dice el Señor, desde ahora y para siempre. Dios les bendiga, hermanos, nuevamente. Un gusto estar acá en este espacio con ustedes, retomando el tema 15, que es los frutos del Espíritu. En las sesiones pasadas vimos ya 7 frutos, vimos hasta la fidelidad. Hoy continuaremos rápidamente, solo les recuerdo que son 12 frutos y estos frutos se van a lograr dar sí, solo sí somos llenos del Espíritu Santo. Esa es una de las claves principales de poder llegar a dar este fruto. Y, muy importante, si nos exponemos continuamente al agua de la palabra. ¿Por qué? Porque somos árboles. Todo árbol que no es expuesto al agua se marchita. Entonces necesitamos constantemente esa llenura del Espíritu Santo y estar expuestos al agua de la palabra.
Entonces, habiendo dicho eso, continuemos viendo los frutos. Veamos el fruto de mansedumbre. La mansedumbre es un sinónimo de gentileza y bondad. Usted puede ver, y interesante esto, porque la mansedumbre es algo que se debe de aprender, y debido a que es algo de la naturaleza humana. Entonces es necesario estar aprendiendo esa mansedumbre, esa gentileza, esa bondad. En la Biblia, ¿quién vemos que era manso? Menciona la Biblia que Moisés llegó a ser el hombre más manso en toda la tierra en ese momento. Pero ¿por qué llegó a ser manso? Porque si usted se recuerda y trae a su mente, Moisés pasó 80 años en el desierto, y como si usted se recuerda también que se nos ha enseñado que el desierto es prueba. Entonces, con todo lo que él padeció, llegó a llegar a dar ese fruto, a tener esa actitud de ser gentil y bondadoso. Pero este fruto nosotros lo tenemos que estar dando continuamente y tener cuidado de que no se marchite, porque nos puede impedir no llegar a la vida en abundancia que Dios quiere. Porque usted ve a Moisés, después de ser el hombre más manso de toda la tierra, por un enojo que él tuvo, perdió todo eso, perdió esa característica. ¿Por qué? ¿En dónde lo vemos? Cuando viene el Señor, Jehová, y viene y le dice: toca la roca, porque todas las demás veces le había hecho que golpeara la roca, y en esta vez el Señor le dice: toca la roca para que salga agua. Pero Moisés estaba entre lo aturdido por la carga que tenía de llevar al pueblo, viene y no sigue la instrucción, y no fue gentil, no fue bondadoso. ¿Y qué fue lo que hizo? Si usted se recuerda, golpeó la roca, y la roca, usted se recuerda que la roca es Cristo. Entonces eso le pesó demasiado para él no poder entrar a la vida en abundancia que el Señor le tenía a él. Entonces nosotros tenemos que procurar dar ese fruto de mansedumbre. ¿Y sabe dónde se prueba esa mansedumbre? ¿Dónde se prueba ese fruto? Con las autoridades. Y porque el que es manso va a tener esa peculiaridad de poder sujetarse, sea como sea la autoridad, sea buena, sea mala, tenga o no tenga la capacidad. ¿En dónde vemos nosotros eso? Vemos en la Biblia a un David que a pesar de que Saúl fue malo y que lo intentó matar múltiples veces, él siempre estuvo sujeto, fue manso ante su autoridad. ¿Por qué le digo? Porque en algunas ocasiones David tuvo la oportunidad de acabar con esa persecución que tenía Saúl sobre él, y él nunca le puso una mano encima a Saúl, y dijo que él no era digno de ponerle la mano encima. Y mire cómo lo tomaba: al ungido del Señor. No se refería a él como a este déspota, a este mal hombre, no, sino al ungido del Señor. Entonces David mostraba mostraba esa característica, mostraba ese fruto de mansedumbre, que a pesar de que tenía una autoridad mala, él permanecía, él lo respetaba, por decirlo así. En Timoteo 3:2 también de igual forma podemos ver un ejemplo de mansedumbre, pero la mansedumbre es esa peculiaridad de permanecer con una actitud ante nuestra autoridad. Lo contrario a la mansedumbre es el orgullo. Miren, y nosotros debemos tener mucho cuidado, más en la iglesia, porque usted viene a la iglesia y puede ver que su líder o su diácono o el que está responsable de usted tal vez no tenga las peculiaridades o las habilidades que usted tiene, porque tal vez usted es un doctor, tal vez usted es un ingeniero, y tal vez su líder y su diácono o algo, tal vez él es un maestro de obras o es un carpintero. Y tal vez usted diga: ¿y por qué me va a mandar a mí? ¿O qué sabe? Si yo tengo un título mayor que él. Disculpe, ahí usted está siendo arrogante y no está dando el fruto de mansedumbre que el Señor quiere. Y yo se lo menciono, ¿por qué? Porque usted estando en la iglesia se va a poder llegar a topar con eso, y usted no puede venir con esos títulos acá.
¿Por qué? Porque se va a ver demasiado arrogante, primeramente ante los hermanos, tal vez mostrándose de esa manera. Imagínense ante los hermanos y ahora ante el Señor. Y es acá donde nosotros tenemos que venir y pedirle al Señor que podemos lograr dar ese fruto. ¿Y cómo? Miren, cada tema, en estos segmentos que hemos tenido, yo se lo menciono, ¿cómo podemos llegar a dar eso? Si estamos llenos del Espíritu Santo. Entonces, alguien que es manso tiene la peculiaridad o tiene características que es entendido y sabio. ¿Quién es entendido? Alguien que escucha un mensaje y lo comprende para aplicarlo. Y lo aplica dependiendo los lugares donde esté. En Santiago 3:13 dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Que se muestre con buena conducta sus obras en mansedumbre de sabiduría. Mire, entonces alguien que definitivamente esté dando ese fruto va a tener unas características. ¿Cuáles son esas características? Que va a ser muy entendido de lo que le den y muy sabio en su conducta. Precioso eso. Avancemos rápidamente a otro fruto precioso que el Señor tiene, y sería el fruto del dominio propio. ¿Qué es el dominio propio? Algo muy importante es que el dominio propio también es un don del Espíritu. Y se recuerde que el don es un regalo inmerecido. El Señor nos puede dar un regalo de dominio propio, pero también de nosotros tiene que haber un fruto. Y el dominio propio en sí, resumidamente, es un control de uno mismo. Entonces, Dios definitivamente actúa a través de su Espíritu para poder controlarnos nosotros, poder controlar nosotros ciertos impulsos, ciertas acciones que tenemos. Y a través de su llenura, Él nos pide y nos solicita que podamos dar ese fruto de dominio propio, que podamos tener en nosotros ese autocontrol. Pero en sí, ¿de qué debemos controlarnos? De todo lo que nos esclaviza. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que uno es esclavo de lo que lo domina. ¿Dónde dice eso? En 2 Pedro 2:19, se lo leo rápidamente, dice, les prometen libertad cuando ellos mismos son esclavos del vicio, pues quien te vence te esclaviza. Mire, y aquí nos da otra referencia. ¿Qué es un vicio? Un vicio es una práctica continua y una práctica desmedida. Entonces, ¿de qué debemos tener nosotros dominio propio? De eso que nos aleja del Señor. Pongamos un ejemplo rápidamente. Entonces, de eso que nos aleja del Señor. Por ejemplo, le vamos a tirar un poco a los hermanos y un poco a las hermanas. Por ejemplo, un hermano que le guste el fútbol, pero que los servicios sean a la hora que él va a chamusquear. Vamos a decir, el fútbol no es malo, hasta es bueno hacer ejercicio. Pero el Señor le dice, quiero que me des ese tiempo. ¿Cómo? Viene ese hermano y le dan un privilegio cabal a la hora que le van a dar, a la hora que él tiene que ir a jugar. Y él sabe que lo que está yendo a jugar con sus amigos son de la iglesia, mire, son cristianos también, qué precioso. Pero él tiene que tener ese autocontrol y decir, no, si bien es cierto, esto que estoy haciendo no es malo, pero es mejor ir a servir al Señor, es mejor ir a buscarlo. Entonces él tiene que tener ese dominio propio en eso. Por ejemplo, ahora las hermanas que la tecnología ha avanzado mucho y las redes sociales, y el Señor le dice, dame ese tiempo que usas para ver tu Instagram, dámelo, porque necesito que me busques en un devocional, necesito que vengas a la iglesia a hacer tal actividad. Y nosotros en ese, tal vez la hermana no utiliza su red social en algo malo, sino en algo que tal vez le es productivo, pero el Señor se lo está pidiendo. Tiene que tener ese dominio propio para poder dejarlo y actuar en pos de ello. ¿Por qué? Porque eso nos va a llevar al conocimiento de la voluntad de Dios. El que no se logra dominar no puede entender qué es lo que Dios tiene preparado para él, cuál va a ser la voluntad del Señor. Entonces nosotros vamos a tener que sojuzgar esa parte de nuestra vida y poder darle ese fruto de dominio propio. ¿Para qué? Para poder alcanzar el conocimiento de la voluntad de Dios. Porque mire, muchas veces el Señor nos va a pedir cosas que no son malas y nosotros vamos a tener que dejarlas, porque tal vez hay un hábito en nosotros, vamos a tener que dejarlas para
poder encontrar la voluntad del Señor. Entonces, ese dominio propio muchas veces nos va a alejar de si no lo tenemos, nos va a alejar de la meta. ¿Y cuál es la meta? La meta es Cristo. Entonces, como le vuelvo y repito en cada episodio que hemos visto, tenemos que llenarnos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Para hacer su voluntad y poder tener esa capacidad de poder dejar todo lo que nos pide el Señor. Mire, hasta me atrevo a decir que tal vez a alguien el Señor le va a decir, mira, te necesito en tal departamento. Yo sé que eres bueno en tal área, pero te necesito en esta otra área. Y tal vez el hermano le encanta esa área. Por ejemplo, un hermano de video es bueno para ejecutar un instrumento y le diga al Señor, mira, yo sé que te gusta esa parte, eres bueno en lo que haces, te salen los videos muy, muy bien. Hasta los hermanos que dan doctrina se miran muy guapos cada vez que los graban, pero yo te necesito en la alabanza, ejecutando ese instrumento. Y el hermano, mire, va a tener que decir, voy a tener que dejar eso que tal vez me apasiona hacerlo, por seguir la voluntad del Señor. ¿Cuál es la voluntad del Señor? Ejecutar el instrumento. Y miren, no es nada malo, pero si no es así, no podemos alcanzar lo que el Señor quiere para nosotros. Avancemos rápidamente y veamos un fruto más, que es el fruto de justicia. Y justicia viene del original equidad e igualdad. Pero algo muy importante es que regularmente nosotros aplicamos o conocemos justicia en base a nuestro propio conocimiento, en base a nuestro criterio humano, a nuestro pensamiento humano. Pero usted se recuerda que la Biblia dice que los pensamientos nuestros no son como los pensamientos de Dios, que están muy alejados. Entonces, si nosotros queremos aplicar justicia, si nosotros queremos dar ese fruto de justicia, tenemos que definitivamente tener los pensamientos de Dios y poder aplicar la justicia de Dios, no la justicia nuestra. Entonces, ¿cómo se puede llegar a aplicar esa justicia, hermano? Si tenemos una disciplina constante en nosotros, una disciplina constante de estar viendo en la palabra lo que el Señor demanda. Porque, por ejemplo, ¿qué le parece a usted que va para que nosotros tal vez comprendamos muy bien cómo es la justicia de Dios, va un profeta y le va a pedir a alguien que no tiene nada? ¿Cómo es nuestro pensamiento? Que le pidan al que tiene, porque ese él puede dar. Pero usted ve en la Biblia que el Señor viene y le dice, mira, vas a ir con esa viuda, imagínese todavía viuda, vas a ir con esa viuda y le vas a pedir lo único que tiene. El único pan que tiene para que tú te sustentes. Y va el profeta, y usted sabe muy bien, estoy hablando de Elías. Y Elías va y obedece al Señor y le pide. O Elías muy bien hubiera dicho con el pensamiento humano, pero usted sabe que no es así. Señor, ¿cómo le vamos a ir a pedir a ella si ella no tiene? Pero Elías no se movía en base a su pensamiento, sino en base a los pensamientos de Dios. Y claro, Señor, tú vas a hacer algo. Y va y usted sabe que le pide y abundan. Y le sobreabunda a la viuda. Entonces usted ve ahí que si se aplica la justicia del hombre va a ser, no, hay que pedirle al que tiene, pero Dios hace como a él le plazca. Entonces no aplica la justicia del hombre acá. Entonces, ¿cómo aplicamos nosotros la justicia de Dios? Definitivamente buscando la palabra, escudriñando la palabra y llenándonos de Él, para que cuando el Señor nos demande las cosas podamos ir en pos de ellas y no ver lo injusto. Entonces, definitivamente el que aplica la justicia va a hacer el bien de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque usted ve en Proverbios 11:23 que dice que el deseo de los justos es solo hacer el bien. Entonces, hacer el bien, ¿a quién? De acuerdo a lo que el Señor demanda. Entonces, ¿quién va a hacer el bien ante los ojos del Señor? El que le obedezca en base a la palabra de Dios. Y muchas veces la palabra de Dios va a ir contraria al pensamiento del hombre. Entonces, ¿cómo yo puedo dar ese fruto de justicia? Si estoy lleno de la palabra del Señor, y cuando Él me demande algo, definitivamente va a ir con el sustento de su palabra. Yo ir a buscarlo. Y tal vez ante los ojos del hombre yo voy a ser injusto, pero a mí no me interesa quedar bien ante los hombres, me interesa quedar bien ante el Dios y que diga, este es un justo. ¿Por qué? Porque obedeció mi palabra.
Y en ese momento vamos a estar dando ese fruto de justicia. Avancemos rápidamente y veamos el antepenúltimo fruto, que es el fruto de verdad. ¿Y cómo es la verdad? ¿Quién tiene ese fruto de verdad? Alguien que es honesto, alguien que es como una carta abierta, alguien que, como decimos nosotros acá, o lo decimos muy chapinmente, no es doble cara, que se muestra genuino. Entonces Dios desea que nosotros seamos honestos con Él primeramente y con los demás. Y miren, ¿cómo puede ver a alguien que es usted verdadero? Alguien que es verdadero se muestra tal cual es en cualquier lado. Por ejemplo, alguien que es verdadero viene y va a su trabajo y a la hora del almuerzo se sienta y ora. Y así como él ora al momento del almuerzo en su trabajo, ora en su casa y ora con sus amigos cuando se sientan a comer. Él es alguien verdadero, pero miren, ¿quién es alguien que no es verdadero? Y aunque se escuche feo o el término, alguien falso, alguien que, por ejemplo, donde él se mueva, sea el círculo que sea, no sepan que es cristiano. Alguien que, por ejemplo, bueno, ahorita no le va a afectar a nadie, alguien que para las fechas de fin de año promueve las actividades y cuando ponemos el arbolito. Y tal vez sabiendo muy bien que en su iglesia no se participa de eso. Y que se le ha enseñado infinitas veces que eso es una fiesta que al Señor no le agrada. Pero en la iglesia Él dice, cuando están hablando y enseñando, Él dice, amén, es cierto, sí, esa gente que practica esas actividades del diablo, pero en su trabajo Él promueve eso. Ese es alguien que es falso. Entonces, alguien que es verdadero mantiene una postura en cualquier lado donde él esté. Entonces, el que es verdadero aún en lo oculto, en Salmo 51:6 dice, he aquí tú develas la verdad, deseas la verdad en lo más íntimo. El que es verdadero ora así como ora en lo íntimo con fervor, de igual forma viene a orar a la iglesia con fervor, con esa llenura. Y eso es lo que espera el Señor de nosotros. Entonces, definitivamente el que es verdadero no va a tener espacio para la mentira. Y su Padre definitivamente es el Padre de los Espíritus, es Dios Padre. Pero corremos un gran peligro si nosotros le damos cabida a la mentira. ¿Por qué? Porque el padre de mentira es el diablo, y definitivamente yo quiero que mi Padre sea el Señor. Entonces, la verdad lo que nos va a traer es traernos luz, y cuando estemos ante el tribunal de Cristo, precioso es que no van a, como decimos muy aquí en lo chapín, no vamos a tener cola que nos machuquen. ¿Por qué? Porque fuimos genuinos. Y para concluir, hermanos, este tema, veamos rápidamente el fruto de labios. El fruto de labios es exaltar al Señor, es alabar al Señor. Y más que alabar al Señor, es alabar al Señor de una manera genuina y de una manera verdadera, con entendimiento. Entonces, si nosotros vamos a alabar al Señor, lo vamos a hacer con nuestros labios, y nuestros labios tienen que estar santificados, purificados para Él. ¿Por qué? Porque en Santiago 3:10 dice, de la misma boca proceden bendiciones y maldiciones. Y yo le quiero dar lo mejor al Señor. No puede ser que en mi boca haya maldad, salga maldad y también salga alabanzas. Nuestra boca tiene que estar purificada y santificada para Dios. Entonces, el fruto de labios es esa alabanza que nosotros le damos al Señor. Esa alabanza pura que sale de nosotros, que sale de nuestra boca. Pero ¿cómo saldría un fruto de labios genuinos? Cuando vemos nosotros en la palabra del Señor continuamente las bondades que Él tiene para nosotros, y nosotros se llena nuestro espíritu de gozo, nuestro corazón se llena de alegría, y venimos, y a pesar de lo que estemos pasando o de lo que se esté dando, por ejemplo en este tiempo que usted sabe de pandemia, a pesar de lo que estemos pasando, vengamos a darle gratitud al Señor, alabanza genuina al Señor de nuestro corazón, no una alabanza aprendida, porque está bien que nosotros cantemos con los hermanos esos coros aprendidos, pero cuando llegue ese tiempo del canto espontáneo, nosotros podamos genuinamente, pueda salir un fruto de labios de nosotros
de a pesar de lo que estemos pasando, podamos darle esa gratitud al Señor con una boca santa, con una boca que se ha guardado para el Señor. Y en sí los frutos de labios es una alabanza que sale continuamente. Y eso no tiene que ser solo cuando estemos en la bonanza, sino que tiene que ser el fruto de labios una alabanza que tenga una vida de agradecimiento continuamente. Cada vez que usted se acerca a la casa del Señor, pídale al Señor que pueda traer ese fruto de labios. ¿Por qué? Porque continuamente le tenemos que estar agradeciendo al Señor las infinitas bondades que el Señor hace en nuestras vidas. Este es el tema de los 12 frutos del Espíritu, hermanos. Un gusto haber estado compartiendo este tema con ustedes. Dios les bendiga.